¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida, como cada noche, a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy, concretamente, vamos a hablar de un tema muy delicado en nuestro país y, además, el cual representa una verdadera pesadilla para las familias que lo viven. Les hablo, por supuesto, del tema de los secuestros en México. Escucha este dato: tan solo en el primer trimestre de este año los casos aumentaron en un 30.8%. Además de este tema, todas las aristas que representa pues la salida de la Guardia Nacional, los proyectos de investigación, en fin, tenemos expertos invitados para hablar de este tema, por eso los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. En el primer semestre del año, el delito de secuestro en México se incrementó 30.8% respecto al mismo periodo del año anterior, informó este miércoles la Asociación Alto al Secuestro. En lo que va del año, se han cometido 950 secuestros, la cifra más alta desde el 2014, cuando de enero a junio se cometieron 1.343 secuestros. Sin embargo, si comparamos los primeros 7 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto con los primeros 7 meses de la actual administración, el secuestro ha disminuido 21.6%. En este sentido, la Asociación Alto al Secuestro señaló en su informe que durante el mes de junio se registraron 136 carpetas de investigación por este delito, lo que representa una disminución del 6.2% respecto a mayo 2019. Respecto al número de víctimas, se contabilizaron 158, es decir, una reducción de 7.6% respecto a abril de 2019. Los estados con mayor incidencia en materia de secuestro son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Zacatecas. En contraste, las entidades que no registraron este tipo de delito fueron Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango y Yucatán. A pesar de que va en disminución el delito, especialistas señalan que hay mucho por hacer, pues en México 5 personas son secuestradas al día. Con información de Edgar Ledesma, el Heraldo Media Group. Bien, y para analizar entonces este tema, hoy nos acompaña aquí en la mesa de análisis político Pablo Carstens, él es consultor y experto en manejo de crisis. Señor Carstens, muchas gracias y bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, un placer tenerlo aquí. También está con nosotros Isabel Miranda de Wallace, ella es presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, a quien también agradecemos que esté en la noche del día de hoy. Isabel, muchísimas gracias y bienvenida. Al contrario, gracias, buenas noches por la invitación a todo el panel y a todo el auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También está con nosotros Doria Vélez, ella es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Dora, muchísimas gracias y bienvenida. Al contrario, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y finalmente, y no menos importante, está con nosotros Guillermo Lerdo de Tejada, él es diputado, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Maximiliano. Buenas noches a todos y al auditorio. Al contrario, buenas noches. A ver, vamos a empezar por este tema porque al principio de esta administración se planteó con bombo y platillo pues el proyecto de la Guardia Nacional para tratar de erradicar por lo pronto todos los temas de seguridad nacional en nuestro país. No solo no se ha llevado a cabo este proyecto, sino que además ha incrementado de manera alarmante. Y en el tema concretamente de los secuestros, el 30.8% de incremento solamente en este mes me parece alarmante, señor Carstens. Entonces, ¿cómo podemos establecer, si no es en la Guardia Nacional, a una institución antisecuestro para que pueda determinar no solamente las investigaciones, sino una contundencia para tratar de erradicar esta situación? Pues mira, el tema del secuestro hay que verlo desde la perspectiva de que es una moda delictiva. Es decir, el secuestro siempre ha existido. Yo llevo 25 años viendo este fenómeno y nunca he visto que mejore. Es decir, los tipos y las modalidades de secuestro han de alguna manera evolucionado, han cambiado, han mutado. Siempre hay más, siempre el problema va empeorando. Y las estrategias para combatirlo tradicionalmente se han enfocado hacia pues, que todo el mundo se siente a negociar, pero realmente no hay un trabajo de investigación, no hay un trabajo de prevención.
simplemente yo creo que se ven los datos, además digo, los datos duros no reflejan la realidad necesariamente. De repente comparas los datos del Secretariado Nacional del Sistema de Seguridad con el INEGI y te encuentras diferencias. Me acuerdo el día que presentaron 300 secuestros al año contra 105,000, ¿no?, en la misma semana. Entonces realmente la cifra negra es muy alta. Yo creo que se ha incrementado y se han incrementado nuevos tipos de secuestro también. Entonces, evidentemente es un delito el más cruel, el que más lacera a la sociedad, el que más miedo produce en la sociedad. Y seguimos empeorando y esto es una tendencia que hay que encontrar la forma de revertir y yo creo que no es teniendo más policías sino menos delincuentes, ¿no? O mejores policías, aunque sean en menos cantidad. Pero a ver, señor Carstens, usted menciona como una moda delictiva, pero una moda que no viene de ahora, viene de muchísimas administraciones. Así Es un semillero entonces de delincuentes. La cuestión social y económica que se vive en nuestro país actualmente, bueno, y en administraciones anteriores, Isabel. Gracias. Mira, déjame ponerte en un contexto. Yo creo que de verdad ha habido esfuerzos por parte de los gobiernos por tratar de combatir el delito de secuestro. Al menos yo lo que he vivido desde el gobierno federal, en la administración pasada, en la administración del presidente Calderón, y creo que en la actual también están desde el punto de vista federal haciendo un esfuerzo por instrumentar acciones para que pueda disminuir el delito de secuestro. ¿A qué nos enfrentamos en la realidad día a día? En que muchos gobernadores estatales no quieren asumir su responsabilidad. Recordemos que el delito se instrumenta alto al secuestro, hizo esta propuesta y fue acompañada por muchas organizaciones, la ley general para prevenir y combatir el delito de secuestro. ¿Por qué se tuvo que hacer una ley general? Porque antes las víctimas vivían un problema, Maximiliano, que era, pedían el rescate a lo mejor en el Estado de México, hacían la denuncia en el Distrito Federal y a lo mejor encontraban el cuerpo en Tlaxcala y todo el mundo se aventaba la pelotita. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Una ley donde se pidió las unidades especializadas para combatir y prevenir el delito de secuestro. He de decir que el gobierno anterior del presidente Peña Nieto incluso dio 10 kits a diferentes gobernadores para tratar de fortalecer las unidades antisecuestro. Hoy el secretario Durazo está ofreciendo lo mismo, fortalecerlas. ¿Por qué siempre entra la Federación al rescate en el tema? Porque no hay compromiso de parte de los gobernadores. Y creo que como sociedad tenemos que entender esta parte para poder elevar esta exigencia a los gobiernos estatales. Por ejemplo, te digo algo, Veracruz. Veracruz es de los estados con mayor número de secuestros actualmente, está dentro del primer lugar ya hace muchos meses por cada 100,000 habitantes y desgraciadamente con la mitad de población prácticamente tiene la misma cantidad de secuestros que tiene el Estado de México con el doble de población. ¿Qué es lo que esto propicia? Que el señor gobernador dice, aquí no pasa nada, aquí no, está como Duarte, no, aquí nomás se roban gansitos. Entonces, creo que mientras el gobierno estatal no de verdad retome este compromiso y el gobierno federal tenga armas para exigirle a través de los recursos que asigna que tengan unidades antisecuestro, no vamos a tener efectividad. Lo que dice Pablo es totalmente cierto. Creo que no somos efectivos para investigar y combatir el delito de secuestro, por algo muy importante. La gente no ha entendido que las unidades antisecuestro, en términos generales, son unidades confiables. Ellos solamente identifican la policía como términos generales y la policía, por desgracia, en términos generales, tiene muy mala reputación y tenemos muy poca confianza en muchos de los policías. Hoy, por desgracia, estamos viendo que la Policía Federal, que tenía la mejor unidad antisecuestros a nivel nacional, se está desbaratando. O sea, ya nos quitaron esos, teníamos banco de datos, teníamos muchas cosas que la idea sería fortalecerlas. Yo tuve una plática con el secretario actual y se lo dije, le hice ver esta parte. Creo que no debemos perder lo construido. Fortalezcamos lo que hemos ganado y vamos para adelante buscando una propuesta constructiva, porque a mí como sociedad lo que me interesa es poder caminar en las calles y no tener miedo, que si alguien denuncia un secuestro sea atendido. Hoy de verdad nos dedicamos a negociarlo, pero aparte tenemos un problema grave. Si ustedes se enteraran la cantidad de secuestros virtuales que existen a nivel nacional, no da más crédito. Hay estados donde tienen decenas todos los días.
y la Ciudad de México no es la excepción en el tema del delito de secuestro. Entonces, la problemática es muy grave. Creo que se tiene que retomar la CONACE, pero con una verdadera fuerza para poder coordinar las unidades antisecuestro. Y algo muy importante, la sociedad civil no somos un estorbo, tenemos experiencia y hemos aportado cosas importantes a la autoridad, porque nosotros somos los que lidiamos con este tema, somos los que ayudamos a víctimas y además llevamos una estadística como la que ustedes vieron, que permíteme decirte, Maximiliano, que el 30% que subió, si tú comparas cómo lo dejó el sexenio anterior en el último año contra este, se ha incrementado en un 30%. Si tú lo comparas contra el primer periodo presidencial, efectivamente tiene una disminución, pero de como ya estábamos, ahorita estamos un 30% arriba. Entonces creo que esto nos debe de llamar la atención precisamente para poder mejorar el tema del delito de secuestro, que además, déjame decirte, es el que nos pone más alertas a nivel internacional, nos pega en la economía y algo muy importante, Maximiliano, la autoridad debe entender que cuando un delincuente llega al secuestro es porque ya anduvo recorriendo una carrera delincuencial en robo de vehículos, robo de empezó con otras celulares. cosas. Exactamente. Pero a ver, me parece interesante lo que dice y quiero poner esta pregunta en la mesa para todos, porque si hay omisión por parte de las autoridades hasta a esta demanda, que no es de este momento, sino de prácticamente toda la historia, podremos tomar en cuenta como una especie también de sociedad o de coalición de parte de las autoridades con el crimen organizado al respecto de este tema, como ha sucedido en algunos otros. Pues de entrada me parece que lo que estamos viendo, si bien el problema de secuestro se ha mantenido constante, como bien han mencionado anteriormente, lo que estamos viendo ahorita es una clara omisión. Cuando una hace una revisión de la Estrategia Pero ¿por qué hay Nacional de omisión? Seguridad O sea, Pública. si alguien lo omite es porque de alguna manera podría estar Por un coludido, lado, ¿no? O sea, una de las suena muy cuestiones- aventurado decir esto, pero Exacto. ¿por qué hay una omisión en cada uno de los estados de la República ante Pues este tema? de entrada, y considerando la parte federal, que es de donde emerge y se coordina toda la CONACE, pues lo que vemos es que de entrada tienen un diagnóstico incompleto sobre la situación de seguridad en el país. Si uno hace una revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de entrada el tema de secuestro ni siquiera aparece mencionado. Posteriormente, pues la CONACE, bueno, ni siquiera pinta en las líneas de acción que proponen. Y adicionalmente, si uno hace un análisis de las conferencias matutinas que lleva a cabo el presidente, pues ni siquiera es uno de los 3 delitos prioritarios, lo cual, pues, lo que nos hace ver es, por un lado, que hay un desconocimiento completo de lo que realmente está pasando en el tema de seguridad en México, o que finalmente las capacidades que ya estaban siendo construidas, como bien mencionó Isabel, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Policía Federal, cómo se iba construyendo la información, prefirieron Pero queda hacer trunco, borrón una y vez más cuenta- es un proyecto borrón que y queda cuenta trunco. nueva. Es que cada sexenio es hay lo un que problema pasa. importante. Sí, adelante, Guillermo. Y recupera lo que decía Doria. Para combatir los delitos en general se necesitan estrategias específicas, focalizadas, porque son muy distintos. Combatir una extorsión o combatir el secuestro pues son completamente diferentes el tipo de estrategias que tienes que atender. ¿Qué pasa? Efectivamente, los esfuerzos que se vienen haciendo de años para atrás de construir corporaciones con mejores capacidades, con mayor tecnología, con un mejor despliegue, con algo importantísimo que es con agentes mucho más especializados y capacitados, no nada más en México, sino en el extranjero, pues viene esta idea siempre pues, de que se tiene que empezar de cero. Entonces, estrategias que se venían ya trabajando de fortalecimiento, pues hoy se echan por la borda. Y en el caso de secuestro es muy delicado, porque si algo es importante, es profundizar en lo que ya se tiene. Te doy un ejemplo. Cuando tú agarras un agente que es especializado en secuestro, lo especializas en ello. Lo vuelves un experto en negociación, en atención de crisis, por supuesto, la parte operativa. Pero lo que no puedes hacer, que nos pasaba mucho en otros momentos, es que los gobernadores, por ejemplo, agarraban a los especialistas en secuestro y después los mandaban a la unidad de robo de vehículos, en lugar de fortalecer capacidades. A mí lo que me preocupa es que hoy pues no hay otra vez una estrategia nacional. La CONACE, para que el auditorio lo sepa, es la Coordinación Nacional Antisecuestro. Es un esfuerzo que se hace en 2013 para concentrar la información y articular a todos los estados en combate al secuestro. ¿Qué pasa? Hasta julio se nombró al titular. Es decir, tuvimos casi 7, 8 meses donde no hubo ni siquiera un titular del área. Lo decía Doria también.
Antes se tenía un documento estratégico sobre cómo se iba a actuar en materia de secuestro, la Estrategia Nacional Antisecuestro. Hoy ya no existe. Si uno revisa la estrategia, el Programa Nacional de Seguridad Pública, que paréntesis, es un documento más bien de postulados ideológicos más que una estrategia de seguridad, no aparece el combate al secuestro. Entonces, me parece que vale la pena hacer un llamado a las autoridades de todos los niveles, pero particularmente el federal, pues de que hay que dedicarle el tiempo, hay que hablar con los especialistas, con los expertos, con la sociedad civil que conocen de estos temas y a partir de ahí construir. Claro, no Guillermo, podemos reinventarnos cada año. Pero la pregunta es si se ha hecho en ocasiones anteriores y que lo omiten porque se deslindan de esta responsabilidad, entonces ¿de qué manera hacerlo? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para que tomen la responsabilidad en este caso? Creo que hay que diferenciar. Es decir, incluso a nivel federal y a nivel de los estados creo que hay enormes diferencias en cómo los gobiernos han asumido la corresponsabilidad en este tema. Me parece que se tenían o se tienen estados donde el compromiso del gobernador, acompañado del apoyo federal, más una verdadera voluntad de construir instituciones, ha dado resultados y ha permitido avanzar. Pero tienes estados también, la señora Wallace lo comentaba, el caso de Veracruz, por ejemplo, pues donde está en total olvido desde lo local. Creo que hay que avanzar en las dos cosas, en una estrategia nacional, y eso implica, no es nada más federal, es decir, nacional, eso implica trabajar con los estados, implica fortalecer sus capacidades. Un ejemplo, los recursos que se le dan a los estados en seguridad este año bajaron 30%. A estos recursos eran importantísimos para que los estados pudieran adquirir equipo, para que pudieran ir a capacitaciones en el extranjero, para que pudieran tener mejores instalaciones. Hoy, pues tienes una baja del 30%, eso implica, por supuesto, menos capacidades. Perdón, y además algo importante, no nada más bajaron el presupuesto, lo focalizaron en radiocomunicación y en otros rubros, es decir, se pierde a la persona y a la capacitación de la persona y el kit de inteligencia que debe de contar. Hay mucha gente que trabaja prácticamente con reglas de 3 en lugar de tener instrumentos para hacer red de vínculos. Para que la gente no se entienda, la red de vínculos es cuando alguna persona tiene un celular, pues empiezan a analizar quién le llamó, desde dónde le llamó. Todo eso hay estados donde no lo tienen. Han pasado décadas y los gobernadores no es un tema que les llame la atención. Es más fácil construir un puente o una carretera y salir en la foto que dar seguridad. Y esto tiene que ver también con la exigencia ciudadana. Me parece que hay que pedirle a la ciudadanía que exijan a cada gobernador que de verdad cumpla con lo que debe de cumplir, que es garantizar la seguridad. No hay un delito peor, de verdad, Maximiliano, que perder a un familiar en un secuestro o vivirlo de una manera en que no sabes si tu familiar va a regresar. Aproximadamente. Sí, usted lo vivió en carne propia. Así es, yo perdí un hijo durante el secuestro. El 20% actualmente, entre el 20 y el 25% de víctimas están muriendo en cautiverio, porque ahora estamos viendo que el crimen organizado como tal se está metiendo a secuestrar mucho en estados. Tenemos el 75% de los delitos de secuestro prácticamente focalizado en 5 estados. Si realmente el gobierno federal fortalece la CONACE, ponen reglas de operación para poder fortalecerlos y que sean efectivos, estaríamos hablando de terminar con el 70% de los delitos de secuestro. Me refiero a los oficiales, porque hay una cifra negra del 98%. Que nadie quiere ir a denunciar porque no sabes si el que está del otro lado, pues te lo vas a encontrar de repente. En las unidades antisecuestro conservábamos eso, para que la gente sepa, el CISEN certificaba a todos los integrantes de las unidades antisecuestro y se iban a capacitar efectivamente. Pati Bugarín, que hizo un gran papel en la CONACE. Déjame decirte que la CONACE nace a raíz de que Alto al Secuestro y la organización de don Alejandro Martí, yo solicitaba un SAR antisecuestros en ese momento al presidente. Nos dieron una coordinadora, un poco sin dientes, pero a final de cuentas nos dio muy buen resultado, porque en lugar de que cada quien anduviera por su lado, hay una cabeza que puede coordinar esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retomar a la sociedad civil, que tenemos muchos años con esto, que además escuchen las experiencias que ya hemos tenido de qué sí ha funcionado y qué no ha funcionado, que nos devuelvan a la gente que está capacitado para esto y que nos den más gente para poderla capacitar, no que nos vacíen las unidades antisecuestro. Importantísimo. Y nada más agregaría un elemento adicional. El problema o la dificultad del secuestro, a diferencia de muchos otros delitos, digo, Pablo lo decía, es quizás el delito que más lastima, que más lacera a alguien, es que hay una complicación adicional, es decir,
Por un lado, el objetivo principal es recuperar a la víctima, es decir, y sobre todo a nivel La vida familiar. de la víctima, Así es. claro. Lo más importante para una persona que tiene un familiar secuestrado es que vuelva es que con vuelva. vida, Ese claro. es uno. Pero entonces tenemos el segundo gran objetivo y luego entran en choque, que es capturar a los secuestradores, es terminar con la impunidad. Y entonces la gran complejidad que hay es que tenemos que avanzar en las dos cosas. Por supuesto, recuperar a la persona con vida es lo más importante, sin duda, pero no podemos quedarnos nada más ahí. Y eso ha sido, o me parece que fue un cambio que se intentó hacer en otros años, el decir, muy bien, recuperemos a la víctima, pero ya recuperada, que es la prioridad número uno sin duda, ahora tenemos que ir por los secuestradores. Y eso se hace a partir de un trabajo de inteligencia, un trabajo de campo, de operación, de seguimiento, porque si no vas atrás de los grupos que están secuestrando, simplemente estás dejando el problema para después. Tienes que atender el problema, por supuesto, recuperando a la víctima, reitero, prioridad número uno, pero también yendo a desarticular a las bandas de secuestradores. Pero eso Mira, no ha sobre, sucedido, sobre lo eso no ha que, sobre lo que sucedido, ¿eh? comentas, hay algo Sí, muy señor importante. Garcés. Los problemas tienen dueño. Ujú. O sea, así como hay perros callejeros y perros con dueño, no hay problemas callejeros y problemas con dueño. Los problemas tienen dueño. Un secuestro del hijo del señor González, ¿de quién es problema? De la familia González. Y está al centro la familia González y se auxilia de la policía, la autoridad, un asesor, un financiero, un abogado, lo que tú quieras, pero ellos son los dueños del problema. Si tu hijo tiene apendicitis, es tu problema y le pides a un médico que te ayude. Tú no vas a agarrar un cuchillo y abrir la barriga a tu hijo. Claro. Entonces, la gente debe buscar, cuando tiene un problema de este tipo, quien lo ayude. El problema que se ha dado en años anteriores es que la autoridad llega y te dice, quítate, y yo me pongo al centro del problema, y yo controlo, y yo mando. Pero el objetivo que busca la autoridad, en el mejor de los casos, sería lo que tú dices, agarrar a los malos. Pero el objetivo de la familia es recuperar a la víctima. Totalmente. Claro. Y no pueden coexistir los dos objetivos en primer lugar. Entonces, Así lo es. que yo siempre he dicho es, tiene que haber una unidad que busque, porque además no te queda de otra. O sea, no te preguntan, oye, ¿vas a querer rescate o vas a querer negociar? No. Siempre hay que negociar, no que te queda de otra, porque la opción de rescate táctico es en 1 de cada 1000, yo creo. Ahora, si tú tienes una unidad negociando, no tiene que ser la unidad que va a agarrar a los malos. Claro. ¿Por qué? Porque No digo, tiene y no desde debe. el planteamiento de que la policía le esté ofreciendo dinero a los malos, Ujú. es un absurdo, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces, El rescate. en la estrategia antisecuestro hay que contemplar desde la parte de las familias, de los seres humanos, Está de la contemplado. sensibilidad, y por otro lado, la parte de investigar, porque lo que está haciendo la autoridad por muchos años es decir, mira, yo te mando a un negociador que con tu dinero le va a pagar a los malos, y luego voy a decir que yo lo rescaté. No, no lo rescataste, lo rescató la familia y tú dejaste a los malos afuera. Ahora, ¿de qué tamaño es la impunidad en el No secuestro? tenemos siquiera un detenido, por cada víctima no hay siquiera un detenido. ¿eh? A Ya no ese digas la banda. punto quería llegar en un momento. Entonces, Sí, el- adelante, el, García. el tema de la impunidad. La impunidad que hay en México es absurda, es escandalosa. Entramos en un proceso de normalizar las cosas que no son normales. O sea, el que te digan que arriba del 99% de los delitos no se castigan, manda un mensaje al Totalmente. ciudadano todos los ciudadanos. común que Multas. dice, no denuncies, no confíes, no cooperes, no nada. Pero manda un esa- mensaje también al delincuente. Lo Manda un denuncian, mensaje entonces al tengo todo. delincuente. Pues, ¿sabes Claro. cuál es el Les peor dan de inmunidad. todos? Totalmente. El peor de todos los mensajes es el mensaje al vecino del delincuente. Este señor que sí trabaja Ujú. 8 horas diarias por un salario mísero y voltea y ve a su vecino y dice, este rata no le hace nada y vive mejor que yo. ¿Quién está mal? Ahorita Me hablabas persiguen de- más la Secretaría de ahorita- Hacienda y Crédito Público para ahorita- pagar impuestos que a este Exactamente. sujeto. Entonces ahorita hablabas del Delincuentes. semillero. Mientras sea una oportunidad para el mexicano promedio, él decir, ok, ¿quieres trabajar o delinquir? Porque está la opción y no, No pasa tengo nada. un mensaje de riesgo Sí, sí. porque la impunidad es tan alta, no se va a poder avanzar. Entonces yo creo que
el combate no hay que verlo como una varita mágica. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Existía el secuestro express, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, que existe todavía. Te agarraban en un taxi y te llevaban paseando. A tarjetearte. Y te iban amenazando y demás. Técnicamente no era un secuestro. Es decir, si tú detenías a esos delincuentes, te decían, espérame, no hubo cautiverio. Pero ¿por qué no se entiende? Porque el secuestro se entiende como un delito que consta en privar de la libertad a cualquier sujeto. pero sí Eso es está En muy la claro ley. en la aquel, libertad. en la aquel ley sí está entonces, prevista. la característica que se requería es un cautiverio en un lugar fijo, Ujú. que pasaran 24 horas y además una petición de rescate. Muy vivos los que inventaron, porque es tecnología mexicana de exportación, el secuestro express, te decían, no hubo cautiverio, lo tuve paseando en un coche, no pedí el rescate, lo pidió él, lo agarré a trancazos para que él le hablara a sus cuates o que me firmara en Pero el eso ya fuera lo el juzga cajero. de manera No, pero diferente. eso Se cambian los tipos penales. Pero eso Y está tres- modificado. ¿Quieres escuchar el punto de vista de Doris? Sí, en un momentito. Y tres, antes de 24 horas lo soltaba. Ujú. Entonces, en el momento en que se cambia la ley, creo, cierto, 2006, Así es. en donde el Ahí secuestro se express tipificó eso. Se se tipifica. tipifica Claro. como ya secuestro, con creo que 30 años de cárcel, Sí. la gente dice, se acabó el secuestro express, cosa que es parcialmente cierta, pero nació uno peor, que es el secuestro disperso. Estos mismos siguen secuestrando a alguien que el que va pasando, sin plan, sin nada, con mucho mayor riesgo, pero dicen, ¿para qué lo traigo paseando en la calle si ya me gané 30 años? Vamos a hacerlo bien. Y ahí es donde empezaron a ejecutar a las víctimas. Entonces, a veces, el tomar una solución de varita mágica, pues tapa un hoyo, Yo pero destapa discrepo. uno mucho más grande, ¿no? A No, ver. yo discrepo, yo creo que no Y fue ahora la voy ley, contigo. fue la falta de efectividad de parte de la autoridad para llevar ante un juez Ujú. a quien comete el ilícito. Pero hay otro tema que Pablo tocó de refilón y me parece vital. ¿Qué pasa con la víctima durante el secuestro? Y me refiero a la que está en cautiverio y La la familia, familia. que es víctima La final, familia claro. entra en una crisis que no terminan divorciados la mayor parte de las parejas que le secuestran un hijo, pero aparte la familia entra en una crisis. Y luego la autoridad, normalmente, muchas de las autoridades desacreditan a la víctima para quitarse la responsabilidad de ellos. Ah, bueno, pues mira, era que se dedicaba a tal o cual cosa. Es como a la que violaron, pero es que usaba minifalda. Es decir, en lugar de darle protección a la víctima, la doble misma autoridad la victimización. devalúa, la denigra para quitarse la presión social. Lo vimos ayer ante una menor de edad que violaron unos policías y lo sacó a relucir porque es el sistema. Yo lo hablé también en el caso de otra persona que acaban de secuestrar. Le dije, el siguiente paso es que van a empezar a desacreditar a tu alumno, y así pasó. ¿Qué te quiero decir? Que no hay protección para las víctimas, hay ataque para las víctimas, nunca le devuelven el rescate que pagó la familia. Cierto. En Y caso lo de que peor- los detengan, claro. Lo peor es que es eso, no hay efectividad. Nos quedamos o con el pagador, que es lo que hace el policía, o con el cuidador. Pero se vuelven a reagrupar y además con mayor conocimiento, porque ahora ellos ya aprendieron cómo negociar. Claro, antes de ir a la pausa, ¿coincides, difieres con lo que dice el doctor Carstens, con Creo que- el señor Carstens, perdón, con Creo que con tenemos Isabel? que ir un poco más atrás y creo que realmente no hemos logrado construir una política pública Ujú. frente al secuestro. Y justo uno de los elementos básicos que debe tener una política pública es que tú cuentes con información. Lamentablemente, si bien ahora se cuenta con un instrumento para conocer las modalidades de secuestro, no conocemos las modalidades de secuestro pese a que las entidades federativas están obligadas a registrar si fue un secuestro extorsivo, si fue un secuestro express, si fue para mantenerlo en calidad de rehén, para causar un daño a alguien. O sea, de entrada, lo básico, no contamos con esa información. Virtual, sí. Y posteriormente tampoco le estamos asignando el recurso necesario. Si nosotros analizamos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, vemos que solo cuando se menciona el tema del secuestro es cuando se hace referencia a la asignación del FASP. Y esas unidades de combate contra el secuestro tienen que competir con unidades cibernéticas, tienen que competir Una bolsa, con las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas por la bolsa de recursos. Y adicionalmente, si uno hace el rastreo del dinero que le correspondería a la CONACE, únicamente se ubica en un programa presupuestal que se denomina de políticas, acciones para garantizar la mejora de la seguridad pública, y ahí vemos que ese programa únicamente representa 1%
del presupuesto que está asignado a prevención. Y vemos que eso, con el paso de los años, por ejemplo, del 2018 a 2019, tuvo un recorte de 23.6%. Entonces, si por un lado no nos estamos enfocando a construir una política pública en materia de secuestro que considere el tema de las víctimas, que considere la construcción de información, que considere qué tratamiento le vas a dar a los secuestradores una vez que se encuentran en el sistema penitenciario, cómo vas a hacer para desarrollar inteligencia, para prevenir y evitar que esos secuestros continúen cometiéndose, es decir, que no haya los incentivos positivos que los delincuentes observan. Sí, pero desde las mismas cárceles siguen extorsionando y secuestrando virtualmente. Vamos a hacer, si les parece, una pausa, y quiero retomar justamente este tema sobre lo que sucede con otras modalidades, otros modos operandi del secuestro en nuestro país, y además cómo ha evolucionado este fenómeno social, desafortunadamente, que va incrementando más en nuestro país. Hacemos esta pausa y continuamos con este tema aquí en esta edición de Análisis Político. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político. Estamos hablando acerca del secuestro en nuestro país y además también uno de los delitos con mayor incidencia que desafortunadamente todavía no tiene una solución. Guillermo, platicábamos ahora en esta pausa acerca de que inclusive dentro de los reclusorios, dentro de las penitenciarías, existe una incidencia gigantesca de intento de llamadas, no hay. Por eso regreso a este punto. Hay una colusión entonces de las autoridades, porque es un gran negocio, como dice el señor Carstens, es un gran negocio. Y hay inclusive directores de las penitenciarías, directores de diferentes organizaciones policíacas que están involucradas en estos delitos y con estos secuestradores. En muchos casos sí. O sea, es decir, en muchos casos, y ahí están pues incluso reportajes. Aunque sea con un caso, con sería más que uno, suficiente. Sin duda es lamentable, pero desafortunadamente no es nada más uno, son cientos de casos. Lo que hemos visto, y hay cientos de reportajes al respecto, pues son cómo en las cárceles muchas veces se operan los secuestros. No nada más a través de llamadas, sino también por la propia operación, la negociación incluso de secuestros, el secuestro virtual, por ejemplo, que también es una modalidad, de extorsiones. Es decir, las cárceles son desafortunadamente muchas veces semilleros también. Y universidades del delito. Sin duda. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer y se ha intentado hacer en algunas ocasiones? Es, de entrada, los secuestradores los tienes que tener o en penales específicos o en áreas específicas de los penales. ¿Para qué? Para evitar exactamente este tema de que pues se interrelacionen con otros reos, que se den... sociedades, colisión. Así es, o incluso pues, se compartan experiencias técnicas y demás. Entonces hay que tenerlos recluidos. Dos, los penales desafortunadamente también presentan pues, muchas fugas de información y de llamadas. ¿Qué hay que hacer? Y se ha intentado. El tema, por ejemplo, de tener inhibidores de llamadas. ¿Por qué? Porque hay registros de los cientos de miles de llamadas que se hacen para secuestrar, para extorsionar desde el interior de los penales. Entonces, si no vamos a atender el secuestro desde todas sus facetas, es decir, con la prevención, por supuesto, con cuestiones táctico-operativas, negociación, y si no vamos también obviamente la parte judicial, judicializar los casos, la no impunidad, y cerrar el círculo con el tema de tener mejores cárceles para evitar que los secuestradores desde ahí puedan operar, no vamos a atender el problema. Necesitamos hacer una visión integral al respecto. Claro, ¿qué opinan de la ley de ejecución penal y sobre lo que representa? Me parece que ha sido una ley que ha beneficiado la operatividad criminal desde las cárceles, porque ahora les dan muchos beneficios que no tienen derecho. Hay que entender que una persona que está sentenciada, no estoy hablando de los procesados, de los sentenciados, están pagando una pena, por eso se llama una pena. Tienen que quitarles los privilegios. Por ejemplo, en la Ciudad de México, sus familiares les llevan comida, celulares, hacen fiestas y demás. En un penal federal, aun cuando hay corrupción y se han dado estos casos, hay muchísima más restricción para que ellos puedan operar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Cambiar las reglas de esta ley de ejecución penal. Ahora, por ejemplo, en delito de secuestro, nosotros tuvimos la precaución de que no quedara en el catálogo de que podría pedir libertad anticipada, porque eso sería una monstruosidad. Un secuestrador está probado psicológicamente, no va a cambiar. El que ya se atrevió a secuestrar a una persona, lo sueltan, y yo he entrevistado a gente y te dicen, volvería a secuestrar, porque es la forma más fácil y más sencilla que he tenido de obtener dinero. Entonces sí tenemos que cambiar las reglas de la ley de ejecución penal, se tienen que modificar las reglas en las que se tienen a los secuestradores, y yo, de verdad, esto está por ley, deberían de tener a todos en el penal que fue creado para secuestradores
porque ahí de alguna manera los tienen más controlados. Pero ¿qué pasa? Que muchos jueces les conceden amparos para traslados. Pero entonces, ¿cómo abolir esta ley de ejecución penal? Bueno, se tiene que cambiar y de hecho... más que abolir es ajustarla, más que reformarla, hay que hacerle adecuaciones importantes. Hay que reformarla. ¿Consideran entonces ajustarla, no quitarla y replantearla la ley de desde el ejecución principio? penal no la puedes quitar, es la ley que, digamos, le da la sustancia y le da todo el marco al proceso penitenciario. Es decir, a cómo cumplen los sentenciados sus penas. Entonces, no es una ley que podamos ni debamos Pero desaparecer. fue establecida desde un principio, o sea, ¿de qué manera? Cambiar las reglas. ¿Qué pasa con esta ley que es parte del nuevo sistema de justicia penal? Es decir, viene de un cambio, yo creo que en general positivo, con algunos problemas que hay que atender, de esta visión, pues, de garantías, de derechos. Excesivas para los... En muchas ocasiones, desafortunadamente, sí. El problema es cuando caemos en los excesos. ¿Y qué ha pasado? Pues durante muchos años, desafortunadamente en este país, pues se le violaban los derechos a todos. Es decir, no había pues prácticamente ley que si uno que lo acusaban de algo, pues su probabilidad de que si lo querían meter a la cárcel lo metían y punto. Las técnicas pues, de investigación, entre comillas, pues eran deplorables, la tortura, etcétera. Entonces, el tema es cómo encuentras un balance para garantizar derechos, un proceso justo, la presunción de inocencia, pero una vez que hay elementos, pruebas y por lo tanto una sentencia, ¿cómo te aseguras que ese criminal cumpla la pena y en la medida de lo posible se logre reinsertar a la sociedad? Pero ¿qué haces, perdón, licenciado, pero qué haces cuando un secuestrador lo dejas en una cárcel como la Ciudad de México? Yo coincido totalmente contigo. En donde te sigan amenazando Isabel, como lo hemos víctima? platicado, yo coincido, por supuesto, a los secuestradores que están probados, hay que separarlos, hay que asegurarse que no puedan operar, hay que desarticular sus bandas, hay que quitarles sus bienes, es decir, por supuesto, yo coincido absolutamente. Tenemos puros pobres porque nunca les quitan nada a los secuestradores. Esa es la otra. Nunca no hemos tenido sentencias donde les hayan quitado recursos a los secuestradores. En ese tema nos quedamos. ¿Qué porcentaje tienen este número? ¿Qué porcentaje de secuestradores o de estos grupos delictivos han sido, cuántos han sido incautados con diferentes bienes, con diferente cantidad de dinero, Doria? ¿Cuántos han sido juzgados y además se ha podido recuperar este dinero? De entrada, contar con una estadística fehaciente que te dé cuenta de cuántos bienes se les han quitado a los secuestradores es muy difícil. Pero sobre todo creo que es necesario ir más allá y es justo hablar de los problemas que hay en cuanto a ciertas leyes. Por ejemplo, ahorita estamos hablando para poder quitarles ciertos recursos a secuestradores. Vaya, tuvimos una ley de extinción de dominio que tenía distintas fallas, ahorita estamos viendo una reforma, pero vaya, continúa sin haber los mecanismos para que efectivamente por la vía civil que corresponde a extinción de dominio podamos llevar a cabo lo que corresponde. Para, por un lado, esos bienes, poder utilizarlos para darle mejor, por ejemplo, la atención a las víctimas, ¿no? Y adicionalmente, respecto a lo que han comentado, me parece que justo lo que estamos viendo es una falla, por un lado, de muchas áreas prioritarias del tema de seguridad que hemos desatendido. Porque, por ejemplo, en cuanto a la ley de ejecución penal y a lo que está sucediendo en el sistema penitenciario, pues vemos que el sistema penitenciario ha permanecido desatendido por décadas, ¿no? Inclusive, si vemos algunas mejorías, fue más bien en los sistemas penitenciarios federales, pero cuando vas a los que le corresponden a las entidades federativas, son un caos. O sea, no solo en cuanto a sobrepoblación, sino de todas las conductas delictivas que se les permite cometer. ¿Y qué pasa con los jueces, con los ministerios públicos, con los directores de los penales, sobre todo en estos casos? O sea, ¿qué sucede aquí, por ejemplo, o sea, no solo está el hecho de que en ocasiones ahora sí que bajen el switch para que puedan cometer llamadas, ya sea para extorsión o para manejar los secuestros que se cometen, sino inclusive se venden y se rentan las hojas de secciones amarillas, de las secciones blancas, donde justo ellos tienen los teléfonos, los teléfonos de la gente a quien le pueden hablar y le pueden decir, ¿sabes qué? Tengo a tu familiar secuestrado, y desde ahí es muy fácil orquestar absolutamente todo. Inclusive hay que recordar que hace algunos años se tuvo conocimiento de que en algún penal en Coahuila se tuvo ahí a una víctima de secuestro. Entonces, creo que sí estamos hablando de un serio nivel de corrupción y, como bien mencionaban hace un rato, o sea, es un delito que genera muchas ganancias, no solo para quienes los operan, sino para quien participa, para los custodios, por ejemplo, son los directores de centros penitenciarios que permiten que eso suceda. Claro, a ver, me gustaría en este momento no dejar de un lado, pero dejar de tocar un poco esta parte política, porque me gustaría enfocarme en la parte humana, en la parte que involucra precisamente a las víctimas.
usted, señor Cartens, como consultor y además como experto en manejo de crisis, algunas historias, ¿qué recomienda? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ante una situación así de parte de la familia y también desde la parte del secuestrado? Bueno, teniendo en cuenta una metodología que no se conoce todavía hasta el momento, ¿no? Bueno, evidentemente la mejor medicina es la preventiva. Es decir, hay muchos delitos que se pueden prevenir con información simplemente. Por ejemplo, ahorita mencionamos el secuestro virtual. La última modalidad que estamos viendo por todos lados es en los hoteles. Te hablan a las 1 de la mañana, te dicen, le hablo de aquí de recepción, y hay unos señores y tú dices, no los deje pasar, mejor pásemelos, y te dicen que es el comandante no sé qué, que van a entrar a rafaguear cuartos, pero que tú no sabes quién eres, te enredan, te llenan de miedo, te cambian de hotel. Esto ocurre desde un reclusorio, pero la gente cree que están en el hotel, y entonces, si esto lo difundes y la gente sabe que si en un hotel te hablan, que les cuelgas y no pasa nada, o que desconectes tu teléfono porque está ocurriendo, estás previniendo muchísimos de estos casos, que en realidad son engaños, pero la gente lo vive, lo padece como secuestro real, que son unas verdaderas tragedias. Esto me ha tocado Pero vivir esto es por una situación muchísimo. de ingenuidad. ¿Por qué la gente cree a partir? O sea, estamos hablando de un hotel. Tú imagínate que estás en un hotel, vas de chamba en Monterrey. ¿Pero qué tipo de hotel? O sea, también un hotel business class. Y estás a las 1 de la mañana, suena el teléfono de tu cuarto. Y dices, bueno, y te dicen, buenas noches, le llamo de recepción. Tú dices, caray, ¿qué pasó? No, es que hay unos señores que quieren entrar a verlo, pero no los quise dejar pasar. Entonces, tú te imaginas en una ciudad que no es tu ciudad, estás de visita, y allá abajo en la recepción hay unos tipos, a ver, pásenmelos a ver qué quieren. Sí. Y se presenta el comandante de la maña del lugar, de los Zetas, de los el Cártel Jalisco, lo que tú quieras. Presuntamente está en recepción cuando en realidad está que tú crees y te hacen creer que está en recepción, cuando a lo mejor está en un reclusorio. Sí. Y entonces te dicen que están hospedados en el hotel sus adversarios y que van a hacer un operativo para matar a sus adversarios. Y están checando a quiénes matar y a quiénes no. Digo, te estoy haciendo un resumen, no te lo presentan así, es mucho más tétrico. Y entonces tú empiezas a suplicar y dices, no, yo vine de trabajo, yo me llamo tal, a ver, ¿dónde trabajas? Y a ver, dame tu celular. Empiezan a recopilar dicen, información, mira, claro. Como no estoy seguro, te voy a dar chance de salir, pero dame tu celular para estar seguro que no vas a darle aviso a los demás y echarnos a perder esto. Y de ahí te tienen psicológicamente secuestrado, aunque físicamente no. Sí. Empiezas a colaborar con ellos y te mueven a otro hotel y luego te roban tus datos de WhatsApp a través de una función que tienen, te mandan un número, se los das a los malos porque estás muerto de miedo. Y entonces esto está ocurriendo todos los días y la gente cae. Y yo no veo que en ningún lugar digan, oigan... ¿Qué modalidad de secuestro es esta? ¿Cómo se le conoce? Virtual, secuestro virtual. Sí. Hay tres modalidades. Uno es la chillona que va, mamá, auxilio, y tú das el nombre de tu hijo. Hay otra que es en los cines o en los antros, que llega alguien, le pide el teléfono y le hablan a los papás. Pero esta modalidad está cayendo mucho, es muy difícil saber si es real o no. Entonces, hay una parte que se debe prevenir. Ahora, cuando ya hay un secuestro real, porque además hay que descartar todos los virtuales, extorsiones, un bolón de cosas. Pero si ya hay un secuestro real como tal, siempre hay que pedir ayuda. Ahora, hay que pedir ayuda, y aquí algo que me tiene muy inquieto. ¿Pedir ayuda cómo? ¿A quién? ¿En qué momento? A alguien que tenga experiencia, sea autoridad o sea privado, pero alguien que te ayude, así como tú vas con el doctor a que le quite el apéndice, tú vas con pero a ese alguien profesional. Uno lo agarra a la sección amarilla y dice, a ver, o sea, ¿cómo buscar a estas personas? Delito del fuero común, tienes que ir con la Procuraduría del Estado donde estés. ¿Y cuántas personas van con la Procuraduría teniendo este miedo hay unidades especializadas, digo, a pesar de los enormes rezagos que hay, sí hay unidades especializadas en el combate al secuestro, sí hay negociadores en los estados y personal operativo de confianza y positivo y preparado, entrenados en México, entrenados en extranjero. Desafortunadamente luego no sabe, existe una enorme desconfianza ganada de las autoridades, por lo cual la gente no se acerca, pero sí hay capacidades. A mí me preocupa que se destruyan esas capacidades. Se comentaba hace rato, la Policía Federal generó una enorme experiencia, capacidad y efectividad en el combate al secuestro, tanto en la parte de negociación, pero sobre todo también en la desarticulación de bandas. Me preocupa, por ejemplo, que hoy con la desaparición de la Policía Federal,
pues sean cosas que se pierdan. Y en lugar de ir avanzando, ir mejorando y fortaleciendo, pues ahora queramos reinventar pues cada 6 años, inventarnos el hilo negro, descubrirlo, y entonces perdemos eso. ¿Tiene la Guardia Nacional entonces capacidad para atender estos delitos? Hoy yo diría que no. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional es una nueva corporación que se está creando, de despliegue territorial, no necesariamente de especialización. En la Policía Federal, por ejemplo, había un área de investigación, un área de inteligencia, un área cibernética, científica. Hoy la Guardia Nacional parece pues, que es más bien un despliegue territorial, es decir, no hay unidades especializadas en combatir ciertos delitos. Entonces, yo creo que es algo que esperemos el gobierno federal rectifique en el sentido pues, de recuperar la experiencia que hay y la capacidad de la Policía Federal. Y bueno, yo no estoy de acuerdo en su desaparición de ninguna manera, pero si ya lo van a hacer, que por favor recuperen esos elementos que hay, esas capacidades que hay, y que si los van a poner en la guardia, bueno, les den el espacio, la estructura, el apoyo para que sigan haciendo tareas. Si no, de verdad van a cometer un gravísimo error que va a ir en contra pues, de la seguridad de los ciudadanos. Pero entonces, ¿de qué manera volver a tocar esa sensibilidad del gobierno cuando ahorita los temas son economía, son el tema de Rosario Robles, son desvío de fondos, corrupción, cuando es un tema recurrente? O sea, es decir, el gobierno no está tampoco de alguna manera capacitado para escuchar estas exigencias. Lo que pasa en es que este también momento. Dice que seguridad es también percepción. Sí. Es decir, yo recuerdo en el sexenio de Felipe Calderón, él puso mucha atención en el tema de seguridad. Y la percepción de la gente es que había mucha inseguridad, porque no hablaba de otra cosa. O sea, el tema era su lucha contra la delincuencia. Y entonces estaba haciendo transparente una realidad y la gente lo sentía. En el sexenio estaba pasado, exponiendo algo que la gente no sabía con números. Estaban probablemente peor, mucho peor, pero no se hablaba del tema y la gente se sentía más segura. Entonces, el hablar del tema, el destapar eso que digo, nos debe doler a todos, porque de veras en cualquier país del mundo un secuestro es una tragedia. En México un secuestro es una estadística. Es tristísimo ver la cantidad, vaya, hace 25 años se llevaba a la gente rica, muy rica, eran secuestros muy planeados y eran muy escogiditos. Después vinieron los dirigidos ya de mediano plazo. Ahorita se están llevando al que va pasando y le preguntan a ver quién es y cuánto tiene, por la condición que encuentran. Es decir, el fenómeno del secuestro ha evolucionado. Somos el primer país del mundo, y lo hemos sido durante muchos años, pues no solo en número de secuestros, somos el primer lugar en rescates pagados, somos el primer lugar en mutilaciones, en ejecución de víctimas. Bueno, tenemos como 5 medallas de oro en este delito, súper vergonzoso. Pero a ver, Isabel, y la atención es voltear a ver para otro lado y no atender el problema para dar tranquilidad, pues tampoco se vale. Si ha evolucionado entonces esta metodología del crimen organizado para cometer secuestros, ¿por qué no ha evolucionado esta prevención, esta metodología también de prevención contra el secuestro? Mira, yo creo que aquí hay que tener muy claro lo siguiente. Autoridad que no ejecuta el poder y el monopolio que tiene de la ley, es autoridad que está otorgando impunidad a los delincuentes. Eso no se llama tolerancia. Cuando tú estás frente a criminales, no les puedes pedir que actúen de otra manera. Lo que tienes que hacer es aplicarle la ley. Y creo que eso es lo que nos ha faltado. Creo que hemos perdido efectividad, no hemos tenido esta mano dura para irnos contra la delincuencia. Y cuando digo mano dura es, por supuesto, respetando los derechos humanos. Lo triste es que cuando se ponderan los derechos, muchas veces están arriba los derechos de un imputado en contra de los de una víctima, porque cuando dejan libre a un delincuente que está probado porque a lo mejor no tenía la palomita o un requisito de tecnicismo. Sí, por detalles técnicos. Y entonces la víctima se queda con las manos vacías. Eso me parece que manda un muy mal mensaje. Yo creo que indudablemente lo que tiene que hacer la autoridad es fortalecer las instituciones. Mientras no tengamos instituciones fuertes que estén mandando mensaje de que el quebrante la ley va a tener que enfrentar a la justicia, seguiremos teniendo una gran impunidad. Por eso es que tenemos cifras tan altas en todos los delitos, y el delito de secuestro no es la excepción. Cuando se refieren a que el INEGI no cuadraban las cifras, bueno, es que en el INEGI estaban hablando de todo tipo de secuestro, no estaban hablando solamente del secuestro extorsivo.
Yo creo que aquí hay algo que de verdad yo quisiera transmitirle a tu auditorio y también a todo lo que nos vea. No hay peor delito, de verdad, no hay peor delito que cometan, fíjate, ni la muerte. Yo lo he dicho. Si a mí me hubieran dicho que atropellaron a mi hijo y yo lo encuentro, ya. Hubiera vivido el dolor y hubiera tenido un proceso. Pero cuando tú sabes que tienes a un hijo secuestrado, que no sabes si come, no sabes si vive, cuando te mandan una oreja, te mandan un dedo, eso es vivir en el infierno. Y cuando después te tienen en vilo de que no sabes si está vivo o está muerto, y luego ni siquiera te devuelven el cuerpo, como nos ha pasado a muchas víctimas, entiendo el dolor de tantos desaparecidos en México, porque entonces ni siquiera sabes qué le pasó a tu familiar. Mientras el gobierno no tenga esta sensibilidad de entender lo que significa un delito de secuestro, que es una persona, que es una historia de vida, pero no nada más de la persona secuestrada, de toda su familia y de todo su entorno, porque eso te marca para el resto de tu vida. Tú nunca vas a volver a ser igual. Cuando te secuestran un familiar o te secuestran a ti, nunca va a ser igual. Eso es lo que tienen que entender el gobierno, porque entonces van a saber que tendrán que cambiar esa política y tendrán que ser más efectivos para hacer de verdad un programa nacional contra el delito de secuestro. A ver, se los pregunto a los cuatro, para cerrar de esta manera, ¿consideran que este gobierno tiene esta sensibilidad que se necesita para atender estos problemas, Guillermo? Yo te diría, no es nada más un tema de sensibilidad, sino es un tema de estrategia, de visión. Pero primero se tiene que sensibilizar. Sin duda. Para... A ver, yo creo que no todos los gobiernos son sensibles, es decir, no hay nadie que pueda estar parado enfrente de una víctima de secuestro. Yo desafortunadamente me ha pasado y he tenido que estar frente a víctimas de secuestro. Y es enorme el dolor, y ni siquiera uno es el familiar de quien está secuestrado. Yo creo que nadie puede ser insensible, pero no es un tema que nada más pueda resolver con sensibilidad. Claro que el primer paso es eso, es reconocer que hay un problema, que hay un dolor de una familia que está sufriendo y que tienes que hacer algo. Pero más de la sensibilidad requieres estrategia, requieres política pública, requieres voluntad para hacer las cosas y requieres de verdad capacidad, porque la voluntad solita no te resuelve los problemas. Correcto. Requieres de verdad expertos, capacidades, invertir y fortalecer las instituciones. Y un poder judicial si no, también que sea efectivo, porque duda. No puede ser que ahora tengamos 14 años, 20 años litigando el caso de una persona y todavía no podamos tener sentencia. Así habíamos muchos, no es nada más el caso de mi hijo. Tenemos mucho. Ahí también tenemos un sistema en el que los procesados o los sentenciados siguen teniendo 20,000 estrategias para alargar los juicios y le apuestan o que a uno se muera o que uno se fastidie o que abandonan. Hay muchas víctimas, Maximiliano, que abandonan los juicios porque los amenazan, claro, porque se hartan y porque además están removiendo del dolor constantemente. Tú imagínate lo que significa que cada que vas a una audiencia tengas que escuchar qué le hicieron a tu familiar. Así es, que está recordando Doria. Pues me parece que esta administración federal, lamentablemente, la sensibilidad narrativa de hablar del tema de las víctimas de secuestro, de desapariciones, de homicidio, no la tiene. O sea, quizá la tiene el funcionario que le toca atender directamente a las víctimas, y me parece que por un lado se necesita eso, se necesita voluntad política y se necesita no minimizar la técnica que se requiere en el tema de seguridad. No es algo que dependa simplemente de buenas voluntades y de pues yo quiero hacer esto y tal, sino sí necesitas un conocimiento técnico especializado que te permita construir políticas públicas basadas en evidencia que atiendan los problemas de las microrregiones. Correcto, señor Carstens, para cerrar. Yo no conozco ningún plan, ningún interés en atender este asunto de una manera seria, de una manera profesional, que no sean frases aisladas u ocurrencias. O sea, no lo conozco, a lo mejor existe y me equivoco, pero no tengo ningún dato que me haga pensar optimista de que este problema se está atendiendo. Bueno, pues hay mucho claramente que trabajar del gobierno federal, de las instituciones. Es también muy claro que desde tu institución, Isabel, estás haciendo un trabajo gigantesco para sensibilizar y también para que se determinen leyes mucho más estrictas y mucho más rigurosas para no solamente para los procedimientos, sino también para los implicados y para los delincuentes. Señor Carstens, muchísimas gracias. Isabel, muchísimas gracias. No, gracias. Doria, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias. Esta mesa, se los recuerdo, queda abierta porque es un tema que tenemos que tratar con muchísima frecuencia y no solamente de una vez, porque si no se olvida
yo me comprometo a hacerlo para que en el momento que sea también indispensable tocarlo, lo volvamos a hacer e incluyamos a diferentes Insistir que se actores. hagan cosas. Creo que vale la pena poner la mira en Visibilizar eso. el Así problema es. y te agradecemos que lo Definitivamente. visibilices porque creo que eso es lo que va a hacer que le pongan mayor atención. Definitivamente. Y también muchísimas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 9 de la noche.